Rubén Castillo aparcó su destartalada camioneta junto a una pequeña casa a las afueras de San Miguel de los Cactus y suspiró profundamente. Llevaba 16 horas de pie, con las manos en agua jabonosa y productos químicos, y le dolía la espalda de estar todo el rato inclinado sobre los coches de los clientes. Y los ingresos no dejaban de bajar. Se secó el rostro sudoroso con la manga de la camisa y se dirigió a la puerta de entrada. Amelia oyó el ruido del motor y apagó rápidamente la televisión. Sabía que a Rubén no le gustaba que viera series en lugar de ocuparse de las tareas domésticas. Se arregló rápidamente el pelo frente al espejo del recibidor y abrió la puerta con una sonrisa forzada. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó mientras cogía la chaqueta sucia de su marido. Rubén entró en el salón sin responder y se dejó caer en su sillón favorito. Tenía el rostro sombrío y los ojos cansados. Se pasó la mano por el pelo sin lavar y miró a su mujer con irritación. ¿Qué tal?, repitió con amargura. Todo va de mierda, así están las cosas. Hoy solo han venido 7 coches. 7. Y el mes pasado venían al menos 10 o 12 al día. Amelia se sentó en el borde del sofá, con las manos en el regazo. Ya sabía que no debía interrumpir a su marido cuando estaba de ese humor. Ese nuevo lavadero de la Avenida de la Revolución está acabando con mi negocio, continuó Rubén, desabrochándose la camisa. Tienen maquinaria nueva, cepillos automáticos, secado con aire caliente. ¿Y yo qué tengo? Mangueras de 10 años y 2 chicos que apenas trabajan por 4 duros. Se levantó y se dirigió al aparador, donde estaba la botella de whisky. Se sirvió un vaso lleno y se lo bebió de un trago. Rubén, ¿no deberías beber tanto?, sugirió Amelia con cautela. Sabes que el alcohol solo empeora el humor. El marido se volvió bruscamente hacia ella y en sus ojos brilló algo peligroso. No me digas lo que tengo que hacer, gritó. Trabajo como un maldito para mantener esta casa, y tú te sientas aquí con tus libros y tus consejos inteligentes. ¿Sabes cuánto he ganado hoy? 300 pesos. 300. Antes ganaba 1000 al día. Amelia se encogió ante su grito. Llevaba 8 años enseñando literatura en la universidad local, pero su sueldo era modesto y Rubén se hacía cargo de los gastos principales de la casa. Aunque últimamente sus ingresos habían disminuido y su carácter había empeorado. Lo siento, dijo ella en voz baja. No quería disgustarte. ¿Quieres cenar? Te he preparado tus enchiladas favoritas. Rubén se terminó el whisky y se sirvió otra copa. El alcohol empezaba a hacer efecto y su rostro se relajó ligeramente, pero sus ojos seguían sombríos. Enchiladas, murmuró. Sí, supongo que deberíamos cenar. Aunque no sé si tiene sentido ahorrar en comida cuando el negocio se está yendo al garete. Cenaron en silencio. Rubén masticaba mecánicamente, bebiendo de vez en cuando. Amelia lo observaba de reojo, notando lo tensos que tenía los hombros y cómo apretaba la mandíbula. Después del tercer vaso de whisky, se volvió más hablador, pero no en el buen sentido. ¿Sabes lo que más me cabrea?, dijo señalando a su mujer con el tenedor. Esos hijos de puta ricos llegan en sus flamantes todoterrenos y les importa una mierda lo que cuesta lavar el coche. Están dispuestos a pagar el doble con tal de no tener que tratar con gente como yo. Creen que los trabajadores de a pie somos peores que ellos. Amelia asintió sin saber qué responder. Había visto cómo cambiaba su marido bajo los efectos del alcohol, cómo despertaba en él la ira y el resentimiento hacia todo el mundo. En ese momento llamaron a la puerta. Amelia se estremeció y Rubén frunció el ceño. ¿Quién puede ser a estas horas?, murmuró, mirando el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Amelia abrió la puerta y vio a su suegra Dorotea con una cacerola en las manos. La mujer vestía su habitual traje azul oscuro y llevaba el pelo recogido en un moño. A pesar de sus 58 años, tenía un aspecto severo y enérgico. «Buenas noches, Dorotea», saludó Amelia, dejando pasar a su suegra al interior de la casa. «Buenas noches, querida», respondió ella, pero su voz era fría. «Te traigo frijoles con chorizo para Rubén. Sé que le encanta cómo las cocino». Rubén se levantó de la mesa, tambaleándose por el alcohol, y abrazó a su madre. «Mamá, ¿qué tal?», preguntó, y su voz se volvió inmediatamente más cálida. «Todo bien, hijo, pero me preocupan tus asuntos. He visto tu lavadero de coches esta mañana, cuando iba a la biblioteca. Estaba completamente vacío».
Dorotea dejó la cacerola sobre la mesa y echó una mirada crítica a los restos de la cena. Amelia se apresuró a recoger los platos, sintiendo la mirada penetrante de su suegra. Sí, mamá, las cosas no van muy bien, admitió Rubén, sirviéndose otra copa de whisky. La competencia es fuerte, la gente prefiere sitios nuevos. Dorotea se sentó en el sillón que solía ocupar cuando venía de visita y juntó las manos sobre las rodillas. Su mirada se posó en Amelia, que lavaba los platos en el fregadero. Rubén, querido, ¿has pensado que el problema puede no ser solo la competencia? Dijo con tono significativo. Los hombres necesitan apoyo en casa, especialmente en tiempos difíciles. La esposa debe crear un ambiente en el que el marido se sienta como un rey y no vuelva a casa aún más deprimido. Amelia se quedó inmóvil, con el plato en las manos. Sabía a dónde quería llegar su suegra, y su corazón comenzó a latir más rápido. ¿A qué te refieres, mamá?, preguntó Rubén, aunque por su tono era evidente que entendía perfectamente de qué se trataba. Me refiero a que una esposa debe ser un verdadero apoyo para su marido, continuó Dorotea sin apartar la mirada de Amelia. Cocinar sus platos favoritos, no lo que a ella le apetece. Recibirlo con una sonrisa, no con preguntas y consejos. Y desde luego no discutir con él cuando está cansado después de un día duro. Amelia sintió que se le enrojecía el rostro. Dejó el plato en el escurridor y se volvió hacia su suegra. Dorotea, yo intento ser una buena esposa, dijo lo más tranquila que pudo. Cocino, limpio, apoyo a Rubén. ¿Te esfuerzas?, repitió Dorotea con ironía. Querida, esforzarse no es suficiente. Hay que comprender realmente las necesidades de tu marido. Por ejemplo, ¿sabes que a Rubén le encanta mi estofado con patatas? ¿Cuándo fue la última vez que lo preparaste? Amelia se quedó callada, desconcertada. En efecto, hacía meses que no preparaba ese plato, ya que prefería opciones más sencillas y rápidas después del trabajo en la universidad. ¿Lo ves?, continuó Dorotea triunfante. Además, he oído a Marta, la vecina, que a veces llegas a casa más tarde que Rubén. Eso no está bien. La esposa debe estar en casa cuando el marido vuelve del trabajo. La casa debe estar limpia, la cena preparada y la esposa debe estar fresca y guapa. Rubén escuchaba a su madre asintiendo con la cabeza. El alcohol le había soltado la lengua. Mamá tiene razón, dijo mirando a su esposa. A veces llego a casa y tú todavía estás en el trabajo o en algún sitio con tus amigas. Tengo que calentar la comida yo solo. Amelia sentía cómo la indignación hervía en su interior, pero sabía que era inútil discutir, especialmente cuando Rubén había bebido y su suegra estaba de mal humor. Yo trabajo, Rubén, dijo en voz baja. Tengo obligaciones en la universidad. No puedo irme antes. ¿Y quién es más importante, tu marido o tus estudiantes?, intervino Dorotea. La familia debe estar en primer lugar. Mi difunto marido, el padre de Rubén, nunca llegaba a casa con la mesa vacía. Yo siempre estaba a su lado, siempre lo apoyaba. Se levantó y se acercó a su hijo, poniéndole la mano en el hombro. Rubén, eres un buen marido y un hombre trabajador, pero un hombre necesita una buena esposa que lo inspire a tener éxito, no que le añada problemas. Amelia debe entenderlo. Rubén se sirvió otro whisky y miró a su esposa con severidad. Sí, probablemente mamá tiene razón, dijo. Amelia, tenemos que hablar seriamente sobre nuestra relación, sobre cómo te sientes respecto a la familia. Amelia sintió un nudo en la garganta. Quería protestar, explicar que ella también estaba cansada del trabajo, que también estaba preocupada por sus problemas económicos. Pero no le salían las palabras. Veía en los ojos de su marido esa chispa peligrosa que aparecía cuando bebía y se enfadaba al mismo tiempo. Está bien, dijo en voz baja. Hablaremos. Dorotea asintió con satisfacción y se dispuso a marcharse. Muy bien. Amelia, querida, recuerda. Un marido feliz es la base de una familia sólida, y lo que lo hace feliz es una esposa cariñosa y comprensiva. Besó a su hijo en la mejilla y se dirigió a la salida. Buenas noches, niños, y recordad mis palabras. Cuando se cerró la puerta, en la casa se hizo un silencio sepulcral. Rubén se terminó el whisky y se fue al dormitorio sin decirle nada a su mujer. Amelia se quedó sola en la cocina, limpiando mecánicamente la mesa, que ya estaba limpia. Por la mañana Rubén se fue a trabajar temprano, sin apenas hablar con su esposa.
Amelia le preparó el desayuno, pero él comió en silencio, solo murmurando que el café estaba demasiado fuerte. Después de que se marchara, ella se quedó mucho tiempo de pie junto a la ventana, observando cómo arrancaba su vieja camioneta. En la universidad, Amelia no podía concentrarse en las clases. Estaba leyendo una conferencia sobre la poesía latinoamericana del siglo XX, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Los estudiantes notaron su distracción. Profesora Castillo, la llamó una de las alumnas, Laura. Usted dijo que Pablo Neruda nació en 1904, pero en la clase anterior dijo que en 1914. Amelia parpadeó, volviendo a la realidad. Lo siento, claro, en 1914. Me equivoqué. Intentó concentrarse, pero le costaba mucho. En su cabeza daban vueltas las palabras de su suegra, el rostro descontento de Rubén, sus reproches ebrios. ¿Era realmente una mala esposa? Quizás Dorotea tenía razón y no apoyaba lo suficiente a su marido. Después de clase, Amelia se quedó en su despacho revisando los trabajos de los alumnos. Pero ni siquiera ese trabajo habitual le satisfacía. Pensaba en que Rubén la esperaba en casa, quizá de nuevo de mal humor, quizá con otra botella de whisky. Y no sabía cómo cambiar la situación, cómo mejorar su vida. Al día siguiente, Amelia estaba impaciente porque terminara la jornada laboral. La última clase sobre la obra de Juan Rulfo transcurrió como en una nube. Los alumnos hacían preguntas y ella respondía de forma automática, pensando en lo que estaba pasando en casa. Tras la conversación del día anterior con Dorotea, el ambiente en casa se había vuelto aún más tenso. Rubén se había marchado por la mañana sin apenas despedirse, y Amelia se había pasado todo el día preguntándose cómo arreglar las cosas con su marido. Recogió sus cosas, cerró el despacho con llave y se dirigió a la salida de la universidad. En la entrada principal la esperaba Valentina Moreno, vestida con su habitual uniforme blanco de médico y una chaqueta clara sobre los hombros. Las amigas se conocían desde la escuela, y Valentina era una de las pocas personas con las que Amelia podía hablar con franqueza. Hola, saludó Valentina, abrazando a su amiga. ¿Qué tal? Pareces cansada. Hola, Vali. Sí, un poco cansada, respondió Amelia, esforzándose por sonreír. Vamos al Café Las Flores a tomar un café. Hoy he terminado mi turno antes. Tenemos tiempo para charlar. La cafetería Las Flores estaba a 2 manzanas de la universidad y era famosa por su buen café y sus postres caseros. Las amigas ocuparon una mesa en un rincón, lejos de los ruidosos grupos de estudiantes. Valentina pidió un capuchino y un trozo de tarta de chocolate. Amelia se limitó a su café solo habitual. Cuéntame qué pasa, dijo Valentina, mirando atentamente a su amiga. Se nota que no estás bien. ¿Otra vez problemas con Rubén? Amelia removió el café con la cucharilla, sin saber por dónde empezar. Valentina siempre había sido muy directa y no soportaba las ambigüedades, pero hablar de problemas familiares era difícil. Bueno, ahora tiene dificultades con el negocio, comenzó con cautela. El nuevo lavadero de coches le está quitando clientes. Los ingresos están bajando. Está preocupado. A veces bebe más de lo habitual. ¿Y? Valentina rompió un trozo de tarta y siguió mirando atentamente a su amiga. Y nada especial, solo se está volviendo más irritable. Ayer vino Dorotea, su madre, y me dio un sermón sobre cómo debe ser una buena esposa. Valentina resopló. ¿Esa vieja bruja te está enseñando a vivir otra vez? Amelia, eres una mujer adulta, profesora universitaria. ¿Por qué escuchas sus sermones? Es la madre de Rubén, replicó Amelia sin mucho convencimiento. Y no le falta razón. Quizá no apoyo lo suficiente a mi marido. Valentina miró atentamente las manos de su amiga, que descansaban sobre la mesa, y frunció el ceño. Amelia, ¿qué tienes en la muñeca? Amelia retiró instintivamente la mano y se bajó la manga de la blusa. No es nada, solo un golpe. Déjame ver, insistió Valentina. No, Valentina, no, es... Amelia, soy enfermera, sé cómo son las lesiones. Enséñame la mano. Amelia levantó la manga a regañadientes. En la muñeca se veía un moratón amarillento, claramente causado por un fuerte apretón. Maldita sea, murmuró Valentina. ¿Te ha agarrado él? Ha sido un accidente, dijo Amelia apresuradamente. Discutimos, estaba borracho y me apretó demasiado fuerte. No quería hacerme daño. Valentina dejó el tenedor y se recostó en la silla.
Amelia, escúchate. Estaba borracho. No quería. ¿Y qué pasará la próxima vez? Quizás por accidente te dará una bofetada. O por accidente te empujará tan fuerte que te caerás. Estás exagerando, dijo Amelia nerviosa, jugueteando con el mantel. Rubén no es así, solo está estresado por el trabajo. Los hombres expresan el estrés de otra manera. ¿Los hombres son diferentes? Valentina alzó la voz, pero enseguida se contuvo y continuó en voz más baja. Amelia, llevo 8 años trabajando en un hospital. He visto a muchas mujeres que explicaban sus moretones diciendo que él solo está preocupado o tiene estrés en el trabajo. ¿Sabes cómo suele acabar eso? No, Valentina. Rubén nunca me ha levantado la mano. Fue la única vez y fue accidental. La única vez hasta ahora, dijo Valentina con aire sombrío. ¿Y qué pasará cuando su negocio se vaya definitivamente a pique? ¿O cuando encuentre un nuevo motivo para estar descontento? Amelia, eres una mujer inteligente, tienes estudios, trabajo. ¿Por qué lo aguantas? Amelia se quedó callada, mirando por la ventana. Por el cristal pasaban estudiantes, gente normal que iba a lo suyo. La vida seguía su curso. Y ella estaba allí sentada, hablando con su amiga de algo en lo que ni siquiera quería pensar. Lo quiero, dijo por fin. Llevamos 7 años casados. Tenemos una casa, planes en común. Solo es una etapa difícil. El amor no debe causar dolor, replicó Valentina. Y un hombre que ama a su mujer no le deja moratones en los brazos, ni siquiera si está borracho y enfadado. Se inclinó hacia su amiga y le tomó la mano. Amelia, no te digo esto porque quiera destruir tu familia. Estoy preocupada por ti. En el hospital vi a mujeres que empezaron precisamente con moretones accidentales. Luego vinieron los golpes accidentales y después las fracturas. Y todo ese tiempo justificaron a sus maridos. ¿Qué me propones?, preguntó Amelia con cansancio. ¿Pedir el divorcio por un moretón? Te propongo que no esperes a que sea demasiado tarde, respondió Valentina con seriedad. Habla con él en serio. Dile que no tolerarás la violencia, ni siquiera accidental. Pon límites, y si no cambia, ¿qué? Entonces sí, vale la pena pensar en el divorcio. Amelia, aún eres joven, guapa, tienes un buen trabajo. Puedes encontrar un hombre que te respete, en lugar de asustarte. Amelia negó con la cabeza. No lo entiendes. Rubén no es mala persona. Trabaja de sol a sol para mantener a la familia. Solo está pasando por un mal momento. Los malos momentos no justifican la agresividad, insistió Valentina. Mi padre también lo pasó mal cuando perdió el trabajo, pero nunca le levantó la mano a mi madre. Un hombre de verdad no se desquita con los débiles. Rubén no se desquita, replicó Amelia, aunque su voz denotaba inseguridad. Fue un caso aislado. Valentina suspiró y terminó su capuchino. Está bien, no insistiré, pero prométeme que si vuelve a pasar algo así, me llamas enseguida. Y piensa en lo que te he dicho. La familia no es una cárcel de la que no se puede salir. Lo prometo, asintió Amelia, aunque en el fondo esperaba que no fuera necesario. Las amigas hablaron un poco más sobre el trabajo y las noticias de la ciudad, pero la conversación ya no fluía. Valentina sentía que no había conseguido llegar a su amiga, y Amelia se sentía atormentada por sentimientos contradictorios. Se despidieron en la cafetería y Amelia se fue a casa en autobús. La casa la recibió en silencio. Rubén aún no había llegado y Amelia suspiró aliviada. Tendría tiempo para prepararse para su llegada, hacer la cena y crear un ambiente tranquilo. Quizás esta noche sería mejor que la anterior. Se puso ropa cómoda y se puso a cocinar. Decidió hacer arroz con pollo, el plato favorito de Rubén, y una ensalada de verduras frescas. Mientras se cocinaba el pollo, ordenó el salón, colocó los cojines en el sofá y limpió el polvo del televisor. Quería que su marido llegara a casa y viera que su mujer se esforzaba por crear un ambiente acogedor. Rubén regresó alrededor de las 7 de la tarde. Al oír el ruido del motor, Amelia se quitó rápidamente el delantal y se arregló el pelo delante del espejo. Cuando él entró en casa, ella lo recibió con una sonrisa. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?» Rubén parecía menos sombrío que el día anterior. Se quitó la chaqueta y la colgó en un gancho en el recibidor. «Bien. Un poco mejor que ayer. Han venido 10 coches». «¡Qué bien!», exclamó Amelia alegremente. «Ya ves, las cosas están mejorando.
Quizás, respondió Rubén indeciso. ¿Qué hay para cenar? Tu plato favorito, arroz con pollo y ensalada. Siéntate, ahora lo sirvo. La cena transcurrió tranquilamente. Rubén ni siquiera bebió whisky, se limitó a una cerveza. Amelia habló de sus alumnos, de las respuestas divertidas que habían dado en los exámenes, tratando de mantener una conversación ligera. Su marido la escuchaba, sonriendo de vez en cuando, y poco a poco su rostro se fue relajando. Amelia, ¿sabes? Dijo cuando terminaron de cenar. Mañana viene a visitarme un viejo amigo, Osvaldo Ramírez. Fuimos juntos al colegio, luego se marchó a la capital. Hace 15 años que no nos vemos. Qué interesante, respondió Amelia recogiendo los platos. ¿Y por qué viene? Tiene una propuesta de negocios. Dice que puede resolver todos nuestros problemas económicos. Amelia se detuvo con una pila de platos en las manos. ¿Qué propuesta? No lo sé exactamente. No me lo ha explicado por teléfono. Solo dijo que tiene que ver con mi lavadero de coches y que tiene inversores dispuestos a invertir dinero en el desarrollo del negocio. En la voz de Rubén se percibían notas de excitación que Amelia no había oído en muchos meses. Suena intrigante, dijo ella con cautela. ¿Y él a qué se dedica ahora? En operaciones comerciales. Dice que le va bien, que tiene un coche caro. Si realmente puede ayudarme a levantar mi lavadero, será nuestra salvación. Amelia dejó los platos en el fregadero y se volvió hacia su marido. Eso es estupendo, Rubén. ¿A qué hora vendrá? Mañana a las 7 de la tarde. Le he pedido que venga a nuestra casa. Así podremos hablar con más tranquilidad. ¿Te parece bien? Por supuesto. Prepararé una buena cena. ¿Qué le gusta comer? Ni idea, admitió Rubén. Pero prepara algo especial. Quiero causar una buena impresión. Amelia asintió con la cabeza. En los ojos de su marido apareció un brillo que no veía desde hacía mucho tiempo. Quizás realmente su mala racha estaba llegando a su fin. Mañana iré al mercado y compraré buena carne, prometió ella. Y vino para la cena. Sí, el vino es una buena idea, pero que no sea muy barato. Osvaldo está acostumbrado a las cosas de calidad. Rubén se levantó de la mesa y abrazó a su esposa por los hombros. Era la primera muestra de ternura en semanas, y Amelia sintió que algo se le calentaba en el pecho. Gracias por apoyarme, dijo él en voz baja. Sé que no siempre soy fácil de tratar. No pasa nada, respondió ella, acurrucándose contra él. Superaremos cualquier dificultad. El resto de la noche transcurrió tranquilamente. Vieron la televisión y Rubén le contó sus planes para modernizar el lavadero de coches si conseguía encontrar inversores. Amelia escuchaba y pensaba que Valentina se equivocaba. Rubén solo estaba pasando por un mal momento y ahora tenía la oportunidad de cambiarlo todo. El moratón en la muñeca había sido un accidente que no volvería a repetirse. A la mañana siguiente, Amelia hizo la lista de la compra. Después de clase, se dirigió al mercado central. Eligió una excelente carne de res para el asado, verduras frescas para la guarnición y un postre en la pastelería. Pasó casi media hora en la tienda de vinos eligiendo una botella de vino tinto. El vendedor le recomendó un Malbec argentino, bastante caro, pero Amelia decidió no escatimar. En casa dedicó el resto del día a cocinar. Marinó la carne con especias, preparó una guarnición de verduras bastante elaborada y horneó pan casero. Quería que la cena saliera perfecta, que el amigo de Rubén quedara satisfecho y que su relación profesional comenzara con buen pie. A las 6 de la tarde, la casa se llenó del aroma de la cena que se estaba preparando. Amelia puso la mesa con la mejor vajilla, encendió las velas y colocó los manteles individuales. Rubén llegó a casa temprano para darse una ducha y cambiarse. Eligió su mejor camisa e incluso se afeitó, algo que no hacía todos los días. Huele de maravilla, dijo al asomarse a la cocina. Te has superado. Quiero que tu amigo quede satisfecho, respondió Amelia, comprobando que la carne estuviera en su punto. Estará encantado, tanto con la cena como contigo. Rubén se acercó a su esposa y le dio un beso en la mejilla. En ese momento, Amelia se sintió verdaderamente feliz. Quizás esa noche sería un punto de inflexión en sus vidas. A las 7 en punto, se oyó el ruido de un potente motor en el patio. Amelia se asomó a la ventana y vio un todoterreno negro último modelo, reluciente y caro. El coche parecía fuera de lugar en su modesta calle, donde la mayoría de los vecinos conducían viejas camionetas o ni siquiera tenían coche.
Ha llegado, le dijo a Rubén, que caminaba nerviosamente por el salón, arreglándose la camisa una y otra vez. ¿Qué tal es? Preguntó su marido, acercándose a la ventana. Imponente. El coche es caro. Va bien vestido. Del todoterreno salió un hombre de estatura media, con traje oscuro y camisa blanca. Incluso desde lejos se veía que su ropa era de buena calidad y cara. Llevaba el pelo bien peinado y los zapatos lustrados. Sacó una pequeña bolsa del maletero y se dirigió hacia la casa. Rubén abrió la puerta antes de que el invitado tuviera tiempo de llamar. ¡Osvaldo!, exclamó con una amplia sonrisa. ¿Cuántos años sin vernos? Rubén, amigo mío, respondió Osvaldo, abrazando con fuerza a su viejo amigo. No has cambiado nada, solo has envejecido un poco. Amelia salió de la cocina, secándose las manos con un paño. Osvaldo Ramírez era un hombre atractivo de unos 38 años, con ojos marrones inteligentes y una sonrisa encantadora. En su mano brillaba un reloj caro y de su ropa emanaba el aroma de un perfume de calidad. Ella es mi esposa, Amelia, la presentó Rubén. Amelia, te presento a Osvaldo, un viejo amigo del colegio. Encantado de conocerte, dijo Osvaldo, estrechando galantemente la mano de Amelia. Rubén me había dicho que tenía una esposa guapa e inteligente, pero se había quedado corto en su descripción. Amelia sonrió, sintiéndose halagada. Hacía mucho tiempo que nadie le hacía un cumplido con tanta sinceridad. Gracias. Pasen, por favor. La cena está casi lista. Esto es para usted, dijo Osvaldo, entregándole una bonita caja de bombones de una conocida marca francesa. Y esto es para su casa, añadió, sacando de su bolso una botella de whisky caro. No era necesario, dijo Rubén, aunque era evidente que le habían gustado los regalos. No es nada. No se puede ir de visita con las manos vacías. Los hombres pasaron al salón y Amelia volvió a la cocina para terminar de preparar la cena. A través de la puerta abierta, podía oír su animada conversación. Cuéntame cómo te va, dijo Osvaldo. Por teléfono mencionaste que el lavadero de coches no está pasando por su mejor momento. Sí, hay mucha competencia. Están abriendo nuevos locales con equipamiento moderno. Y yo sigo con lo de siempre. Los clientes se están yendo poco a poco. Lo entiendo. El mercado está difícil en todas partes. Pero tengo algunas ideas para mejorar la situación. Te lo contaré durante la cena. Amelia puso en la mesa los platos con el asado, sirvió una guarnición de verduras al horno y cortó el pan casero. La carne estaba tierna y aromática, y las verduras en su punto. Abrió la botella de vino que había comprado el día anterior y sirvió las copas. La cena está servida, anunció al entrar en el salón. Al principio, la conversación versó sobre los viejos tiempos. Osvaldo habló de sus compañeros de colegio, con quién seguía en contacto y cómo les había ido en la vida. Resultó que muchos de sus conocidos comunes se habían dispersado por las grandes ciudades en busca de una vida mejor. ¿Te acuerdas de Carlos Méndez?, preguntó Osvaldo. El que se sentaba con nosotros en la misma mesa en el último curso. Claro que me acuerdo, asintió Rubén. Era muy alto y siempre estaba bromeando en clase. Pues ahora está en México, trabajando en una gran empresa constructora. Le ha ido muy bien. Y Pedro Vázquez ha abierto una cadena de restaurantes en Guadalajara. Qué suerte tienen algunos, dijo Rubén con envidia. Y yo aquí, en nuestro pueblucho, lavando coches. No digas eso, le reprendió Osvaldo. Tienes tu propio negocio, una casa, una mujer preciosa. Muchos te envidian. Se volvió hacia Amelia. El asado está delicioso. Eres una excelente cocinera. Gracias, respondió Amelia. Me he esforzado por preparar algo especial para nuestro invitado. Y el vino es excelente, añadió Osvaldo bebiendo de su copa. Tienes muy buen gusto. La conversación continuó en un ambiente cálido y amistoso. Osvaldo resultó ser un conversador interesante. Había viajado mucho y contaba historias entretenidas de la vida en la gran ciudad. Amelia notó que Rubén se había relajado y sonreía más de lo que lo había visto en los últimos meses. ¿Y tú qué haces en la capital?, preguntó Rubén cuando pasaron al postre. Operaciones comerciales, respondió Osvaldo de manera imprecisa. Trabajo con diferentes empresas, les ayudo a optimizar sus flujos financieros, asesoro en cuestiones de inversión. Ah, suena importante, comentó Rubén. Seguro que te pagan bien. No me quejo. El mercado de los servicios financieros es muy dinámico ahora. Lo importante es saber con quién y cómo trabajar.
Después de cenar, Amelia recogió la mesa y se puso a fregar los platos. Los hombres se quedaron en el salón, abrieron la botella de whisky que le habían regalado y continuaron charlando. Al principio, sus voces sonaban altas y alegres, pero poco a poco la conversación se fue volviendo más tranquila y seria. Amelia lavaba los platos y, sin querer, escuchaba los fragmentos de frases que llegaban desde la sala. Tenía curiosidad por saber qué propuesta de negocios había traído Osvaldo. Ya sabes, los métodos habituales ya no funcionan, decía Osvaldo en voz baja. Necesitamos nuevos enfoques, soluciones poco convencionales. Sí, lo entiendo, respondió Rubén. Pero, ¿qué propones concretamente? Amelia cerró el grifo y se acercó lo más silenciosamente posible a la puerta que separaba la cocina del salón. La puerta estaba entreabierta y ahora podía oír la conversación con claridad. Mira, Rubén, continuó Osvaldo, tienes un lavadero de coches por el que pasan decenas de vehículos cada día. ¿Quién cuenta cuántos clientes has tenido realmente y cuántos has registrado en los documentos? No entiendo a dónde quieres llegar, respondió Rubén, pero en su voz ya se notaba la cautela. Me refiero a que tu lavadero de coches puede ser un lugar ideal para blanquear ciertos flujos de dinero. Simplemente registras más clientes de los que realmente tienes y te quedas con la diferencia en efectivo. Amelia se quedó paralizada, apretando con fuerza el plato mojado. Su corazón latía más rápido. No entendía del todo lo que Osvaldo estaba diciendo, pero intuía que se trataba de algo ilegal. ¿Me estás proponiendo falsificar los informes?, preguntó Rubén. Te ofrezco ganar mucho dinero, respondió Osvaldo. Tengo socios que se dedican a, digamos, un negocio muy rentable. Necesitan empresas legales para declarar parte de sus ganancias. Tu lavadero de coches es perfecto. ¿Qué tipo de negocio?, insistió Rubén. Osvaldo se quedó callado un momento y luego dijo en voz más baja. Farmacéutico, un segmento muy específico del mercado. Riesgos elevados, pero también grandes ganancias. ¿Entiendes lo que te digo? Amelia sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía perfectamente de qué estaba hablando. Un negocio farmacéutico, con riesgos elevados, solo podía significar una cosa: drogas. Osvaldo, dijo Rubén con incertidumbre, eso suena peligroso. ¿Peligroso?, se rió el invitado. Rubén, toda la vida es peligrosa. Es peligroso levantarse por la mañana e ir a trabajar. Es peligroso cruzar la calle. Y hacer negocios siempre es peligroso. La cuestión es si el resultado vale la pena. ¿Y qué resultado?, preguntó Rubén. Y Amelia percibió un tono de interés en su voz. Para empezar, 5,000 pesos al mes, netos. Solo por anotar en los documentos un poco más de clientes y cobrar en efectivo a mis socios. ¿5,000?, repitió Rubén. Es más de lo que gano ahora al mes en todo el lavadero de coches. Exacto. Y si las cosas van bien, la cantidad puede aumentar. Mis socios son generosos cuando ven fiabilidad y disciplina. Amelia oyó cómo Rubén se servía más whisky. Se hizo un largo silencio y ella supo que su marido estaba pensando en la propuesta. ¿Y qué se espera de mí exactamente?, preguntó él por fin. Nada complicado, respondió Osvaldo. Una vez a la semana vendrá a verte un hombre con dinero. Digamos que con 10,000 pesos. Tú lo recibes, anotas en los documentos que has tenido ese número de clientes y te quedas con tu porcentaje. El resto lo transfieres a las cuentas que te indiquen. ¿Y si lo comprueban? ¿Quién va a comprobar un lavadero de coches en un pueblo así?, sonrió Osvaldo. Hacienda viene una vez al año, y eso de pega. Y aunque vinieran, ¿qué iban a ver? Un lavadero de coches normal con la contabilidad en regla. Pero eso es blanqueo de dinero, dijo Rubén. Es un negocio, le corrigió Osvaldo. Tú prestas un servicio y recibes dinero a cambio. Todo es honesto y justo. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal si sigues unas reglas sencillas. No hables de más, lleva bien el papeleo, no llames la atención. Mis socios llevan muchos años en esto y tienen un sistema muy bien montado. Amelia oyó que su marido se levantaba de la silla y empezaba a dar vueltas por la habitación. Tengo que pensarlo, dijo él. Por supuesto, asintió Osvaldo. Pero no lo pienses demasiado. Oportunidades como esta no se presentan todos los días. Mis socios pueden encontrar otras opciones. ¿Cuánto tiempo tengo? Un par de días. Me quedo en la ciudad hasta el viernes. Si decides aceptar,
Lo prepararemos todo y la semana que viene recibirás el primer pago. De acuerdo, dijo Rubén. Te daré una respuesta mañana. Perfecto. Y ahora brindemos por nuestra vieja amistad y por las nuevas oportunidades. Amelia oyó el tintineo de las copas y se alejó rápidamente de la puerta. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que se oyera en el salón. Le temblaban las manos y apenas pudo dejar el plato en el escurridor. Así que Osvaldo le había propuesto a Rubén participar en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Utilizar su lavadero de coches como tapadera para actividades delictivas. Y Rubén no se había negado de inmediato. Es más, se había interesado por la cantidad y los detalles. Amelia intentó calmarse y pensar en la situación con racionalidad. Por un lado, 5,000 pesos al mes era mucho dinero para su familia. Eso resolvería todos sus problemas económicos y les permitiría vivir dignamente. Pero por otro lado, era un delito. Si los pillaban, Rubén se enfrentaría a la cárcel y ella a un escándalo en el trabajo y a la pérdida de su reputación. Volvió a lavar los platos tratando de parecer ocupada cuando los hombres regresaran a la cocina. La conversación en la sala pasó a temas neutrales. Hablaron de fútbol y política. Hacia las 11 de la noche, Osvaldo se dispuso a marcharse. Amelia salió a despedirse y a agradecer los regalos. Gracias por una velada maravillosa, dijo él estrechándole la mano. Hacía mucho tiempo que no cenaba tan bien y en tan agradable compañía. Vuelva cuando quiera, respondió ella cortésmente, aunque en su interior esperaba no volver a verlo. Por supuesto. Rubén, amigo, espero tu llamada mañana. De acuerdo, asintió Rubén. Lo pensaré. Cuando la puerta se cerró tras el invitado, Rubén regresó al salón y se sirvió otro whisky. Amelia se sentó a su lado en el sofá, sin saber cómo iniciar la conversación. «Tienes un amigo interesante», dijo con cautela. «Sí, un hombre de éxito. Se nota que tiene una buena vida». «¿Y qué te ha ofrecido?», preguntó Amelia, fingiendo no haber oído nada. Rubén la miró y ella vio en sus ojos una extraña mezcla de excitación e inquietud. «Me ofrece ganar un dinero extra, utilizando el lavadero de coches». «¿Qué ingresos?». Rubén guardó silencio, evidentemente pensando cuánto contarle a su mujer. «Tramitar operaciones financieras para sus socios. Nada complicado, solo papeleo». «Rubén», Amelia tomó a su marido de la mano. «He oído por casualidad fragmentos de vuestra conversación. Tiene que ver con las drogas, ¿verdad?». El rostro de Rubén cambió instantáneamente. La relajación desapareció y sus ojos se llenaron de recelo. «¿Estabas escuchando?». «Estaba lavando los platos en la cocina. La puerta estaba abierta». «Rubén, por favor, dime que no vas a aceptar». «Amelia, no lo entiendes», dijo él apartando la mirada. «Esto puede resolver todos nuestros problemas. 5,000 pesos al mes es más que tu sueldo en la universidad». «Por participar en un delito», exclamó ella. «Rubén, si te pillan, te espera la cárcel, y yo perderé mi trabajo». «No nos atraparán», replicó él. «Osvaldo me ha explicado que es seguro. Son solo operaciones comerciales». «¿Operaciones comerciales?». Amelia sintió cómo la indignación hervía en su interior. «Eso es blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Eso destruye la vida de las personas». «No seas ingenua», dijo Rubén con dureza. «Las drogas se venden y se compran con nosotros o sin nosotros. Y nosotros podemos sacar provecho de ello o quedarnos sin nada». «No quiero sacar provecho del tráfico de drogas», dijo Amelia con firmeza. «Y no quiero que tú participes en ello». Rubén se levantó del sofá y empezó a caminar por la habitación. El alcohol y el estrés hacían que sus movimientos fueran bruscos y nerviosos. «¿No quieres?», repitió con sarcasmo. «¿Y tú qué quieres? ¿Que sigamos viviendo en la miseria? ¿Que yo me mate a trabajar por 4 duros y tú des clases a tus alumnos por una miseria?». «Quiero que vivamos honradamente», respondió Amelia. «Sí, no tenemos mucho dinero, pero no pasamos hambre. Tenemos una casa, trabajo, nos tenemos el uno al otro». «Amar, honestamente», Rubén se rió, pero su risa era maliciosa. «¿Sabes lo que es honesto? Honesto es que los ricos se hagan aún más ricos y los que somos como nosotros luchemos toda la vida por sobrevivir. Eso no es motivo para participar en delitos». «¿Y eso es motivo?». Rubén se detuvo frente a su esposa y ella vio en sus ojos el mismo brillo peligroso que durante las peleas anteriores. «El motivo es que estoy cansado de vivir como un fracasado.
Estoy cansado de contar cada peso. Estoy cansado de que mi esposa trabaje tanto como yo, porque no puedo mantener a mi familia. Rubén, por favor. Amelia se levantó e intentó tomar a su marido de las manos. No lo hagas. Encontraremos otra manera de arreglar las cosas. Quizás podamos pedir un préstamo para modernizar el lavadero de autos. ¿Un préstamo? Rubén apartó las manos. ¿Para qué? No tenemos garantías. No tenemos aval. Ningún banco nos dará dinero. Entonces pediré un aumento en la universidad. O buscaré un trabajo extra. Basta, gritó Rubén de repente. Basta de decirme lo que tengo que hacer. Soy un hombre, el cabeza de familia, y yo decido cómo ganamos el dinero. Pero es un delito, insistió Amelia. Rubén, piensa en las consecuencias. Ya lo he pensado. Se volvió bruscamente hacia ella, con el rostro desfigurado por la ira. He pensado que tengo 35 años y no he conseguido nada en la vida. He pensado que mi mujer se ve obligada a trabajar porque yo no puedo mantenerla. He pensado que mi madre me considera un fracasado. Dorotea no te considera un fracasado. Intentó tranquilizarlo Amelia. Sí que lo considera. Y tú también, aunque no lo digas abiertamente. Veo cómo me miras cuando llego a casa cansado y enfadado. Veo cómo te estremeces cuando empiezo a hablar de los problemas en el trabajo. No es así, replicó Amelia, pero su voz temblaba. Sí, y ahora que tengo la oportunidad de cambiarlo todo, vuelves a intentar impedirlo. Vuelves a querer que siga siendo un fracasado. Quiero que sigas siendo una persona honesta, dijo Amelia, con lágrimas en los ojos. Rubén, por favor, no lo hagas. Nos las arreglaremos sin dinero sucio. ¿Nosotros? Rubén se acercó a ella y Amelia sintió el olor a whisky en la boca de su marido. Nosotros no nos arreglaremos. Yo tengo que arreglarme. Y tú tienes que apoyarme, no estorbarme. No puedo apoyar un delito, dijo ella con firmeza. ¿No puedes? Rubén la agarró por los hombros y la sacudió con fuerza. Entonces, simplemente cállate. Esto es asunto de hombres y es mejor que las mujeres no se metan. Rubén, suéltame, pidió Amelia tratando de liberarse. Te soltaré cuando me prometas que no te meterás en mis asuntos. Prométeme que te callarás y no te meterás en mis asuntos. No puedo prometerte eso. Entonces Rubén la soltó y le dio una fuerte bofetada en la mejilla. El golpe fue fuerte e inesperado. Amelia se tambaleó y casi se cae. He dicho que te calles, gruñó él. Basta ya de decirme lo que tengo que hacer. Basta ya de darme lecciones. He tomado una decisión y tú la aceptarás. Amelia se quedó de pie, apretándose la mejilla ardiente con la mano y mirando a su marido con los ojos muy abiertos. No era un moratón accidental en la muñeca. Era una bofetada real, fuerte e intencionada. Me has pegado, dijo ella en voz baja. Y te volveré a pegar si no aprendes a mantener la boca cerrada, respondió Rubén, pero en su voz ya se notaba la inseguridad. Amelia, no te metas en asuntos de hombres. ¿De acuerdo? Extendió la mano hacia ella, pero ella se apartó. No me toques. Amelia, no hagas una montaña de un grano de arena. Solo apóyame en esta decisión. Es nuestra oportunidad de cambiar nuestra vida para mejor. Nuestra oportunidad de ir a la cárcel, respondió ella, aún sujetándose la mejilla. A la cárcel van los imprudentes y los estúpidos. Nosotros seremos prudentes. Amelia negó con la cabeza y se dirigió al dormitorio. Amelia, espera, la llamó Rubén. No habremos discutido para siempre, ¿no? Ella se volvió en el umbral del dormitorio. Me voy a dormir, tú haz lo que quieras. Pero recuerda una cosa. Si nos arrestan, diré que no sabía nada. No nos arrestarán, murmuró Rubén, pero ella ya había cerrado la puerta tras de sí. En el dormitorio, Amelia se acostó en la cama sin desvestirse. Todavía le ardía la mejilla por el golpe, y en su interior se mezclaban el resentimiento, el miedo y la decepción. El hombre al que había amado durante 7 años, al que había defendido ante Valentina, acababa de pegarle. Y no solo le había pegado, sino que lo había hecho para defender su derecho a participar en actividades delictivas. Yacía en la oscuridad y escuchaba a Rubén caminar por la sala, sirviéndose whisky de vez en cuando. Hacia las 2 de la madrugada, finalmente entró en el dormitorio, pero se acostó en el borde de la cama, sin tocar a su esposa. Amelia no durmió hasta la mañana siguiente, pensando en lo que había pasado y tratando de decidir qué hacer a continuación.
3 meses después, la vida de la familia Castillo había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una colaboración comercial temporal se había convertido en una fuente de ingresos constante que superaba todos sus ingresos anteriores juntos. Rubén ya no se quejaba de la competencia ni llegaba a casa sombrío e irritado. En cambio, traía a casa regularmente gruesos sobres con dinero en efectivo, que dejaba descuidadamente sobre la mesa de la cocina. La primera vez ocurrió una semana después de la visita de Osvaldo. Rubén regresó a casa de un humor inusualmente bueno y dejó un sobre con 5,000 pesos delante de Amelia. «Toma», dijo con orgullo, como prometió Osvaldo, «el primer pago». Amelia miró el dinero como si fuera algo sucio y peligroso. Los billetes eran nuevos, crujientes, claramente recién sacados del banco. Era mucho dinero, más de lo que ella ganaba en un mes en la universidad. «No quiero tocar ese dinero», dijo en voz baja. «¿No quieres tocarlo?» Rubén se rió. «Amelia, es nuestro dinero, ganado honradamente». «¿Ganado honradamente blanqueando dinero de la droga?» «Ganado prestando servicios», la corrigió él. «Y basta ya de hablar de eso. El trabajo está hecho, el dinero está en nuestras manos». Desde entonces, cada 2 semanas, Rubén traía a casa nuevos sobres. Al principio, las cantidades eran pequeñas, 3 o 4 mil pesos, pero poco a poco fueron aumentando. Osvaldo tenía razón. Mis socios realmente valoraban la fiabilidad y la precisión. Al final del segundo mes, Rubén ya recibía 8,000 pesos por cada operación. El dinero no solo cambió su situación financiera, sino también el comportamiento de Rubén. Se volvió más seguro de sí mismo y comenzó a gastar dinero en cosas con las que antes solo podía soñar. Primero se compró un reloj suizo caro. Luego renovó su guardarropa y compró varios trajes y camisas de telas de alta calidad. Empezó a comer en restaurantes en lugar de llevarse la comida de casa al trabajo. Amelia observaba estos cambios con creciente inquietud. Su marido se estaba convirtiendo en otra persona, más seguro de sí mismo, a veces incluso arrogante. Empezó a tratar con condescendencia su trabajo en la universidad, calificándolo de hobby bonito y sugiriéndole que lo dejara. «¿Para qué necesitas ese trabajo?», le decía. «Ahora podemos permitirnos que te quedes en casa y te ocupes de la familia». «Me gusta dar clases», respondía Amelia, «y no quiero depender de ese dinero». «¿Y de qué dinero?», Rubén frunció el ceño. «De nuestro dinero, del dinero que yo gano». Amelia no discutió. Entendió que era mejor evitar el tema. Rubén se ponía muy irritable cuando se hablaba de su negocio, y ella no quería recibir otra bofetada. Pero su marido no se olvidaba de ella. Al final del primer mes trajo a casa una pequeña caja de una joyería. «Esto es para ti», dijo entregándole la caja, «por tu comprensión y apoyo». Dentro había unos pendientes de oro con pequeños diamantes. Eran bonitos, caros, y sin duda valían varios meses de sueldo de profesora universitaria. «Rubén, es demasiado caro», dijo Amelia, aunque los pendientes eran realmente preciosos. «Nada es demasiado caro para mi mujer», respondió él con orgullo en la voz. «Pruébatelos». Amelia se puso los pendientes, sabiendo que negarse solo estropearía el humor de su marido. Pero cuando se miró en el espejo, le pareció que las joyas brillaban en sus orejas, recordándole el dinero con el que habían sido compradas. Un mes después apareció una pulsera de oro, luego una cadena con un colgante. Rubén compraba joyas con regularidad, como si intentara redimirse de su propia conciencia o de la silenciosa condena de su esposa. Amelia aceptaba los regalos sin entusiasmo, pero sin protestar abiertamente. Aprendió a vivir en esa extraña realidad, en la que su casa se llenaba de cosas caras compradas con dinero sucio. Pero el cambio más grande fue el nuevo coche. Al final del segundo mes, Rubén anunció que ya no podía seguir conduciendo la vieja camioneta. «Me da mala imagen», dijo. «¿Cómo voy a ir a las reuniones de negocios con este cacharro?». Se compró un todoterreno nuevo de color azul oscuro, con asientos de cuero y todos los extras posibles. El coche costaba más de lo que Amelia ganaba en 2 años, pero Rubén lo pagó en efectivo sin pestañear. «Ahora viajamos con comodidad», le dijo a su mujer mientras le enseñaba su nueva adquisición. «Y tenemos un aspecto acorde con nuestra posición». Amelia no sabía qué responder. ¿Cuál era su posición? ¿La posición de personas que vivían del dinero del crimen? Pero se quedó callada,
como había aprendido a hacer durante esos meses. Los vecinos, por supuesto, notaron los cambios. Primero, el coche nuevo. Luego, la ropa cara de Rubén. Después, el hecho de que la familia Castillo empezara a comer habitualmente en los mejores restaurantes de la ciudad. La gente hablaba entre sí, hacía conjeturas, pero nadie preguntaba nada directamente. En un pueblo pequeño, todos sabían casi todo de todos, pero las preguntas directas sobre los ingresos se consideraban indecorosas. Valentina fue la única que se atrevió a preguntarle directamente a su amiga por su repentina riqueza. Amelia, le dijo durante uno de sus encuentros en la cafetería, ¿de dónde sacas tanto dinero? ¿Acaso el lavadero de coches se ha convertido en una mina de oro? Rubén tiene nuevos clientes, respondió Amelia de forma evasiva. Grandes pedidos. ¿Qué clientes pueden pagar tan bien por lavar coches? Insistió Valentina. Amelia, ¿te das cuenta de que esto parece raro? No conozco los detalles de su negocio, mintió Amelia. Rubén no suele hablar de trabajo en casa. Valentina miró atentamente a su amiga y se fijó en el nuevo anillo de oro con una esmeralda que lucía en su dedo. Está bien, dijo finalmente. Pero ten cuidado. El dinero fácil rara vez proviene de fuentes honestas. Amelia sabía que su amiga tenía razón, pero ¿qué podía hacer? Rubén había tomado una decisión y ahora se estaban hundiendo cada vez más en ese lodazal. Cada mes traía más dinero, más compras, más motivos de preocupación. El lavadero de coches realmente parecía más próspero. Rubén contrató a más empleados, compró nuevo equipo y renovó el edificio. Según los documentos, todo iba de maravilla. El número de clientes aumentaba cada mes y los ingresos crecían. En realidad, la mayor parte de esos ingresos procedían de la gente de Osvaldo, pero en los informes todo parecía perfectamente legal. ¿Ves lo bien que nos va?, le decía Rubén a su mujer mientras le enseñaba las nuevas máquinas de lavado. Ahora tenemos el lavadero de coches más moderno de la ciudad. Amelia sentía con la cabeza, pero por dentro se sentía oprimida. Veía cómo su marido se acostumbraba poco a poco al dinero fácil y cómo cambiaba su actitud ante la vida. Antes se quejaba de las dificultades, pero era un trabajador honesto. Ahora se estaba convirtiendo en una persona para la que el dinero era más importante que cualquier otra cosa. Los cambios también afectaron a su relación personal. Rubén se volvió más autoritario e intolerante con las objeciones. Esperaba que su esposa admirara sus logros y apoyara incondicionalmente todas sus decisiones. Cuando Amelia intentaba expresar sus dudas o inquietudes, él se enfadaba y le recordaba quién era el sostén de la familia. Yo nos mantengo, decía. Yo tomo las decisiones. Tu trabajo es apoyarme, no criticarme. Amelia aprendió a callar, pero cada vez le resultaba más difícil, especialmente cuando Rubén empezó a traer a casa a nuevos conocidos del círculo de Osvaldo. Esas personas no parecían ni se comportaban como los habitantes habituales de su modesta ciudad. Ropa cara, coches caros, una forma de hablar llena de seguridad en sí mismos y desprecio por los demás. Todo cambió definitivamente un jueves a mediados del tercer mes. Amelia terminó las clases antes y decidió pasar por casa entre clase y clase para coger unos libros que se había olvidado por la mañana. Al acercarse a la casa, oyó voces y risas en el salón. Al abrir la puerta se encontró con una escena que la dejó paralizada en el umbral. En el salón había un grupo de 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, a quienes nunca había visto antes. Sobre la mesa de café había botellas de whisky y coñac caros, y platos con aperitivos. Los 4 parecían un poco borrachos y muy contentos. Rubén estaba sentado en su sillón favorito, con un vaso de whisky en la mano. Delante de él, sobre la mesa, había fajos de billetes de alta denominación, tirados descuidadamente, como si fueran monedas. «Y ella es mi esposa, Amelia», dijo él al verla en la puerta. «Amelia, te presento a Javier y Diego», señaló a los hombres. «Y ellas son Carmen y Rosita». Los hombres vestían trajes caros y lucían relojes y anillos de oro en las manos. Las mujeres parecían modelos de revistas de moda, con vestidos ajustados, maquillaje llamativo y uñas postizas largas. Una de ellas, Carmen, fumaba un puro fino, algo que en su ciudad se consideraba muy indecoroso para una mujer. «Hola, guapa», dijo uno de los hombres. Javier, mirando a Amelia con descaro. «Rubén, no me habías dicho que tenías una mujer tan guapa».
Rubén es muy modesto, añadió Rosita con una risita. Tienes una casa preciosa y una mujer guapa. Amelia se sentía muy incómoda bajo la mirada de aquellas personas. Vio cómo Rubén cogía uno de los fajos de billetes y lo dejaba caer descuidadamente sobre la mesa. Así es como vivimos ahora, dijo con aire jactancioso. No como el año pasado, cuando teníamos que contar cada peso. Así es, aprobó Diego. El dinero debe trabajar para el hombre, y no el hombre para el dinero. Y tenemos grandes planes, continuó Rubén, deseando claramente impresionar a sus invitados. Oswaldo dice que, si las cosas siguen yendo tan bien, podremos expandirnos. Quizá abramos otro lavadero en la ciudad vecina. Una idea estupenda, asintió Carmen. Cuantos más puntos, más oportunidades. Amelia sabía a qué oportunidades se refería y se sintió mal. Rubén no solo participaba en el blanqueo de dinero, sino que planeaba ampliar esa actividad. Rubén, dijo ella tratando de mantener un tono tranquilo, necesito hablar contigo. Ahora no es el momento, la interrumpió él. Ya ves que tenemos invitados. Es importante. Amelia, ahora no, repitió él con más dureza. Los invitados se miraron sintiendo claramente la tensión. Quizás deberíamos irnos, sugirió Javier. No se vayan, dijo Rubén. Es solo que mi esposa a veces no entiende cuándo no debe entrometerse en las conversaciones de hombres. Rubén, quiero que estas personas se vayan de nuestra casa, dijo Amelia, sin ocultar ya su descontento. En el salón se hizo un silencio incómodo. Los invitados volvieron a mirarse, y el rostro de Rubén se ensombreció. Amelia, te estás pasando, dijo en voz baja, pero con tono amenazador. No me estoy pasando. No quiero ver en mi casa a gente que... ¿Qué qué? La interrumpió Rubén, levantándose del sillón. Amelia se calló, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. No podía decir delante de los invitados que sabía a qué se dedicaban. Que no me gustan, concluyó débilmente. ¿Y qué? Rubén se acercó a ella. Esta es mi casa y aquí recibo a quien quiero. Lo que tú tienes que hacer es preparar la cena para los invitados. No voy a preparar la cena para esa gente. Sí que la vas a preparar, dijo Rubén con dureza. Y ahora mismo, ve a la cocina y ocúpate de tus tareas de mujer. Rubén, a la cocina, gruñó tan fuerte que todos se estremecieron. Amelia miró a su marido, luego a los invitados, que observaban la escena familiar con evidente interés. Sabía que en esa situación no saldría ganando. Rubén estaba demostrando su autoridad en la casa ante sus nuevos conocidos, y cualquier resistencia solo empeoraría las cosas. Está bien, dijo ella en voz baja y se dirigió a la cocina. Así está mejor, dijo Rubén con satisfacción, volviendo con los invitados. Disculpen el incidente. Las mujeres a veces se olvidan de su lugar. No pasa nada, rió Javier. A todos nos pasa. Lo importante es demostrar quién manda en casa. Tienes razón, asintió Diego. La mujer debe saber cuál es su lugar. En la cocina, Amelia estaba de pie, apretando los puños e intentando superar la humillación. Era la primera vez que Rubén la humillaba tan abiertamente delante de otras personas. Es más, esas personas aprobaban claramente su comportamiento y consideraban que su rebelión era inapropiada. Empezó a preparar la cena de forma mecánica, escuchando de vez en cuando fragmentos de la conversación que llegaban desde el salón. Hablaban de dinero, de planes, de lo bien que les iban las cosas. Rubén intentaba claramente impresionar a sus nuevos conocidos, hablando de sus ingresos y de sus planes de futuro. Los invitados se marcharon alrededor de las 9 de la noche, dejando tras de sí botellas vacías y el olor a tabaco caro. Rubén recogió el dinero esparcido por la mesa y se lo guardó en el bolsillo. ¿Contenta?, le preguntó a su mujer cuando se quedaron solos. Has montado una escena delante de los invitados. ¿Quiénes son esos?, preguntó Amelia. Socios de negocios, respondió Rubén. Amigos de Osvaldo. ¿Tienen que ver con las drogas? Tienen que ver con los negocios. Y deja de hacer preguntas estúpidas. Rubén, no quiero que gente así venga a nuestra casa. No me interesa lo que tú quieras, respondió él bruscamente. Esta es mi casa, yo la pago y yo decido a quién invito. Los dos pagamos esta casa, replicó Amelia. Yo también trabajo. ¿Trabajas? Rubén se echó a reír. Tu sueldo es dinero para gastos. El dinero de verdad lo traigo yo. Amelia sintió cómo la indignación hervía en su interior,
pero recordó la bofetada de hacía 3 meses y no quería que se repitiera. Está bien, dijo, pero avísame cuando vayas a invitar a gente. No quiero verme en situaciones incómodas. De acuerdo, asintió Rubén, claramente satisfecho de que su mujer se hubiera rendido. A la noche siguiente, Dorotea fue a visitarlos. Apareció sin avisar, como de costumbre, con una olla de comida casera para su hijo. Pero esta vez su expresión era aún más severa de lo habitual. «Buenas noches», saludó Amelia al abrir la puerta. «Buenas», respondió secamente su suegra, y entró en la casa sin siquiera quitarse el abrigo. Rubén estaba sentado en la sala de estar, revisando unos documentos. Al ver a su madre, se levantó y la abrazó. «Mamá, ¿qué tal? Pareces preocupada». «Malas noticias, hijo», respondió Dorotea sentándose en su sillón habitual. «Muy malas». Amelia se detuvo en la puerta, presintiendo que algo malo iba a pasar. «¿Qué ha pasado?», preguntó Rubén. «Ha pasado que todo el pueblo está hablando del escándalo que hubo ayer en tu casa», dijo Dorotea enfadada. «La vecina Marta vio cómo tu mujer gritaba a los invitados y los echaba de casa». Amelia sintió que se le enrojecía el rostro, así que los vecinos habían oído la discusión. «Mamá, no es exactamente así», comenzó Rubén. «¿No es exactamente así?». Dorotea se volvió hacia Amelia. «¿Y cómo es exactamente? Amelia, explícame. ¿Qué te crees que puedes hacer?» Dorotea, ¿Solo qué? ¿Montar escándalos delante de los invitados? ¿Avergonzar a tu marido delante de sus socios? No quería avergonzar a nadie, protestó débilmente Amelia. ¿No querías? Dorotea se levantó y se acercó a su nuera. ¿Y qué querías? ¿Demostrar a todos que no respetas a tu marido? ¿Que en esta casa mandas tú? Dorotea, por favor. ¿Cómo que, por favor?, la interrumpió su suegra. He visto lo que pasa. Rubén por fin ha triunfado en los negocios. Tiene amigos influyentes, dinero. ¿Y tú qué haces? Le estorbas. Mamá tiene razón, intervino Rubén. Amelia se ha comportado de forma inapropiada. Por supuesto que tiene razón. Dorotea se volvió hacia su hijo. Rubén, eres demasiado indulgente con tu mujer. Ya te dije que una esposa debe saber cuál es su lugar. Mamá, intento ser paciente. ¿Paciente? Dorotea resopló. La paciencia está bien, pero hay límites. Cuando una esposa empieza a entrometerse en la carrera de su marido, hay que tomar medidas drásticas. Amelia escuchaba la conversación con creciente horror. Su suegra hablaba de ella como si fuera un caballo rebelde al que había que domar. Dorotea, dijo tratando de mantener la dignidad, yo no interfiero en la carrera de Rubén. Solo quiero que en nuestra casa... ¿No quieres?, la interrumpió su suegra. ¿A ti quién te pregunta qué quieres? Eres la esposa, no la dueña. Tu trabajo es apoyar a tu marido, no criticar sus decisiones. Mamá tiene razón, la apoyó Rubén. Amelia, tienes que aprender a confiar en mis decisiones. Por supuesto que sí, asintió Dorotea. Rubén, hijo mío, has conseguido mucho. Ahora tienes buenos ingresos, conocidos influyentes, perspectivas. No dejes que tu mujer lo eche todo por la borda. No voy a echar nada por la borda, replicó Amelia. Sí que vas a hacerlo, dijo Dorotea con dureza. Cuando una esposa monta escándalos delante de los invitados, destruye la reputación de su marido. Y la reputación en los negocios lo es todo. Se volvió hacia su hijo. Rubén, tienes que controlar a tu esposa. Sé más estricto, ¿entiendes? Las mujeres son como niñas. Necesitan mano dura. Lo entiendo, mamá, asintió Rubén. Muy bien. Y recuerda que mi difunta suegra siempre decía, un marido blando es sinónimo de una familia infeliz. La esposa debe temer disgustar a su marido, y no al revés. Amelia no pudo contenerse. ¿Temer? ¿Quieres que tema a mi propio marido? ¿Qué hay de malo en un miedo sano?, preguntó Dorotea. Cuando una esposa teme disgustar a su marido, se comporta correctamente. Cuando no teme, empieza a ponerse insolente. Esto es como en la Edad Media, murmuró Amelia. ¿En la Edad Media? Dorotea se echó a reír. Querida, eso se llama familia tradicional, donde hay un cabeza de familia y hay quienes le obedecen. Y mientras no lo entiendas, tendréis problemas. Se dispuso a marcharse, pero se volvió en la puerta. Rubén, si tu mujer no sabe comportarse delante de los invitados, no los invites a casa.
Reúnete con tus socios comerciales en restaurantes o en la oficina, hasta que aprenda a ser una verdadera esposa. Tras su marcha, en la casa se hizo un silencio sepulcral. Rubén deambulaba por el salón, mirando de vez en cuando a su esposa. Amelia estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad y reflexionando sobre en qué se había convertido su vida. Mamá tiene razón, dijo Rubén por fin. Te estás comportando de forma inapropiada. ¿Es inapropiado exigir un respeto elemental en tu propia casa? Preguntó Amelia sin volverse. Es impropio impedirme construir relaciones con las personas que necesito, respondió él. Amelia, te pido que me apoyes, al menos que no me lo impidas. ¿Y si no puedo? Rubén se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. En su contacto no había ternura, solo autoridad. Entonces tendrás que aprender, dijo en voz baja, porque no voy a renunciar a mi éxito por tus caprichos. Amelia cerró los ojos consciente de que estaba atrapada. El hombre al que amaba se estaba convirtiendo en un extraño, y ella se estaba convirtiendo en una prisionera en su propia casa. Se acercaba el cumpleaños de Rubén y decidió celebrar sus 35 años a lo grande, como nunca antes se había permitido. Ahora que el dinero fluía a raudales, quería demostrar a todos que Rubén Castillo había triunfado en la vida. Organicemos una gran fiesta, le anunció a Amelia una semana antes del cumpleaños. Invitemos a todos los vecinos, amigos y compañeros de trabajo, que vean cómo vivimos. ¿A todos los vecinos?, preguntó Amelia con inquietud. Rubén, eso será muy caro. ¿Y qué?, dijo él con un gesto de indiferencia. Tenemos suficiente dinero. Encargaremos un catering, compraremos buen alcohol, contrataremos músicos. Haremos que toda la ciudad recuerde esta fiesta. Amelia sabía que era inútil discutir. En los últimos meses, Rubén se había acostumbrado a no negarse nada y consideraba cualquier objeción de su esposa como un atentado contra su nuevo estatus. Los preparativos para la fiesta duraron toda la semana. Rubén encargó una enorme carpa para el jardín, contrató a cocineros profesionales y compró cajas de whisky, tequila y champán caros. Amelia tuvo que pedir días libres en la universidad para supervisar los preparativos y recibir a los proveedores. Quiero que todo sea perfecto, decía Rubén, comprobando cada detalle. Osvaldo vendrá expresamente desde la capital con su gente. Debo causarles una buena impresión. El día del cumpleaños, los invitados comenzaron a llegar a partir de las 6 de la tarde. Acudieron casi todos los vecinos, viejos amigos de Rubén y algunos clientes del lavadero de coches. Amelia se puso el vestido nuevo que su marido le había comprado la semana anterior y sus joyas de oro. Intentaba sonreír y hacer de anfitriona acogedora, aunque por dentro estaba muy nerviosa. Osvaldo llegó alrededor de las 7, acompañado por el mismo grupo que había estado en su casa un mes antes. Javier, Diego, Carmen y Rosita parecían aún más provocativos que la última vez. Los hombres vestían trajes caros y joyas de oro, y las mujeres vestidos llamativos con escotes pronunciados. ¡Feliz cumpleaños, amigo! Osvaldo abrazó con fuerza a Rubén y le entregó un costoso regalo, un reloj de una famosa marca suiza. Que el tiempo siempre juegue a tu favor. Gracias, viejo. Rubén estaba claramente halagado. Pasen, bebamos por los viejos tiempos y los nuevos éxitos. La fiesta cobró impulso rápidamente. Los músicos tocaban melodías populares, los invitados bailaban y el alcohol corría a raudales. Rubén era el centro de atención, recibía felicitaciones y hablaba de sus éxitos en los negocios. Amelia notó que bebía más de lo habitual, pasando del whisky al tequila y viceversa. Vaya, qué generoso, comentaban los vecinos. Se ve que a Rubén le va muy bien. Claro que sí, respondía el homenajeado con orgullo. No es por nada que tengo un lavadero de coches. Tengo olfato para los negocios. A las 9 de la noche, Rubén ya estaba muy borracho, pero seguía recibiendo felicitaciones y pronunciando brindis. Amelia intentó acercarse a él varias veces para ofrecerle algo de comer o beber, pero él la rechazaba. No me impidas divertirme, le decía. Hoy es mi día. La situación comenzó a salirse de control cuando Rubén decidió pronunciar un gran discurso. Se subió a una silla, tambaleándose por el alcohol, y pidió atención. «Amigos», gritó, «quiero decirles unas palabras». La música se detuvo y los invitados se volvieron hacia el homenajeado. «Hace un año no era nadie», continuó Rubén, agitando su copa.
un simple propietario de un lavadero de coches en ruinas que apenas llegaba a fin de mes. Y ahora miradme, señaló su traje caro, su reloj de oro y las mesas ricamente decoradas. Ahora puedo permitirme todo lo que quiera. Tengo dinero, contactos, perspectivas. Bien hecho, Rubén, gritaban los invitados. Por tu éxito. Sí, por mi éxito, dijo Rubén, bebiendo de un trago y continuando. Pero ¿sabéis qué es lo más importante para tener éxito? Una buena esposa. Miró a Amelia y ella vio algo malo en sus ojos. Por desgracia, no todos tienen suerte con sus esposas, dijo en voz alta. A veces, en lugar de apoyar a su marido, la esposa solo le impide avanzar. Amelia sintió que se le encendía la cara de vergüenza. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, sintiéndose incómodos por la situación. Rubén, basta, dijo ella en voz baja. ¿Basta? Se rió él. Ni siquiera he empezado. Esta es mi esposa, Amelia, guapa, inteligente, culta. Pero ¿sabéis cuál es su problema? No sabe alegrarse del éxito de su marido. Rubén, por favor. Amelia intentó acercarse a él. No te acerques, la apartó bruscamente. Siempre está descontenta, siempre con cara de pocos amigos. Le compro joyas caras y ella las desprecia. La llevo a restaurantes y no lo aprecia. Le amueblé la casa como un palacio y se queja. Osvaldo y sus acompañantes observaban la escena con interés, claramente entretenidos. Los vecinos se quedaron allí, avergonzados, sin saber qué hacer. Decidme, amigos, continuó Rubén, borracho, ¿qué hago con una esposa tan pesada, que en lugar de dar las gracias solo se queja? Rubén, para, le pidió Amelia, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y además es desagradecida, insistió él. Yo me esfuerzo por ella, gano dinero. ¿Y ella qué? Critica, está descontenta, molesta. Basta ya de avergonzarme delante de la gente, dijo Amelia en voz más alta. ¿Avergonzarte? Rubén saltó de la silla y se acercó a ella. Tú me avergüenzas, con tus quejas y tus caprichos. Los invitados comenzaron a dispersarse, al darse cuenta de que la pelea familiar estaba en pleno apogeo. Pero Osvaldo y sus hombres se quedaron, disfrutando claramente del espectáculo. ¿Saben lo que me ha dicho? Rubén se dirigió a los invitados que quedaban. Que no debería haber desarrollado el negocio, que era mejor ser pobre, pero honesto. Rubén, vamos a casa. Amelia tomó a su marido de la mano. Has bebido demasiado. No me des lecciones. Él la empujó bruscamente. La fiesta se ha acabado para ti. Lárgate de aquí. ¿Qué? Amelia no daba crédito a sus oídos. He dicho que te vayas, gritó Rubén. Si no quieres alegrarte de mi éxito, no impidas que los demás lo hagan. En ese momento, algo se rompió dentro de Amelia. Los meses de humillación, miedo y complicidad silenciosa en los delitos salieron a la luz. Está bien, dijo ella enderezándose. Si la fiesta se ha acabado para mí, todos deben saber la verdad sobre tu éxito. Rubén se quedó paralizado, sobrio de repente. Amelia, no te atrevas. Todos deben saber que mi marido blanquea dinero de la droga a través de su lavadero de coches, anunció en voz alta, dirigiéndose a los invitados. Se hizo un silencio sepulcral. Los vecinos la miraban con horror, y Osvaldo y sus hombres se pusieron tensos. ¿Qué estás diciendo?, siseó Rubén. La verdad. Amelia sintió un extraño alivio al haber dicho por fin lo que la atormentaba desde hacía meses. Todo este dinero, el coche, las joyas, todo está pagado con dinero de la droga. ¡Cállate! Rubén se abalanzó sobre su mujer, pero Amelia logró esquivarlo. Sin esperar a que su marido se recuperara, salió corriendo del patio. A sus espaldas se oían los gritos de Rubén y las voces agitadas de los invitados. En la calle, tomó un taxi que pasaba por allí. «Llevémonos de aquí, rápido», le dijo al conductor, jadeando por la emoción. Por el camino llamó a Valentina, pero no contestaba. Solo cuando el taxi había recorrido varias manzanas, su amiga volvió a llamar. «Amelia, ¿qué ha pasado? Tenía una operación y no he podido acercarme». «Vaya, necesito ayuda. ¿Puedo ir a tu casa?» «Claro, estoy terminando mi turno». «¿Qué ha pasado?» «Te lo cuento luego. ¿Nos vemos en tu casa dentro de media hora?» «Vale. Amelia, ¿estás bien?» «No», respondió con sinceridad. «No estoy nada bien». Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Valentina,
Amelia vio que su amiga ya la estaba esperando en la entrada. Una sola mirada al rostro de Amelia bastó para comprender la gravedad de la situación. «Entra rápido», dijo Valentina, abrazando a su amiga. «Ya me lo contarás todo en casa». En el apartamento, Amelia finalmente rompió a llorar, descargando toda la desesperación acumulada durante meses. Valentina la abrazó en silencio, dejándola llorar. «Tenías razón», sollozó Amelia. «Tenías toda la razón. Debería haberte hecho caso hace meses». «¿Qué ha pasado?», preguntó Valentina con delicadeza. «Rubén me ha humillado delante de todos. Me ha llamado aburrida e ingrata, y luego me ha echado de mi propia fiesta de cumpleaños». «¿Y te fuiste?». «Sí, pero antes…». Amelia se secó los ojos. «Antes les conté a todos los invitados la verdad, que él blanquea dinero de la droga». Valentina silbó. «Vaya giro. ¿Y qué hizo él?». «Intentó pegarme, pero yo huí. Vaya, no puedo seguir viviendo allí. No puedo ni quiero». «Claro que no puedes», asintió Valentina. «Después de lo que has dicho, es peligroso volver. Tanto Rubén como sus amigos criminales ahora te ven como una amenaza». Amelia asintió, consciente de que había quemado todos los puentes. Ya no había vuelta atrás. Por la mañana, el teléfono de Amelia empezó a sonar sin parar. Rubén llamaba cada media hora, dejando primero mensajes de voz enfadados y luego suplicantes. «Amelia, vuelve a casa inmediatamente. Tenemos que hablar». «Amelia, ¿te has vuelto loca? ¿Qué les has dicho ayer a esos hombres?». «Amelia, por favor, contesta. Te lo explicaré todo. Lo arreglaremos». «Amelia, te espero en casa. Si no vuelves por la noche, te arrepentirás». Valentina le quitó el teléfono a su amiga y lo apagó. «No le hagas caso», le dijo. «Solo intenta asustarte». «Vaya, ¿no deberíamos volver?», preguntó Amelia insegura. «Para hablar con él tranquilamente». «¿Después de lo que dijiste ayer delante de todos?». Valentina negó con la cabeza. «Amelia, ¿te das cuenta de que ahora te ve como una amenaza? Y no solo él, sino también sus socios criminales». Amelia pasó una noche inquieta en casa de su amiga, y a la mañana siguiente, Valentina le hizo una propuesta que cambió radicalmente la situación. «Amelia, he estado pensando toda la noche. Lo que sabes sobre las actividades de Rubén es información importante para las fuerzas del orden. ¿Me estás proponiendo que vaya a la policía? Eso es exactamente lo que te estoy proponiendo. Puedes ayudar a detener sus actividades delictivas y protegerte al mismo tiempo». Amelia dudó durante mucho tiempo. Denunciar a su propio marido le parecía impensable, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos. «No sé, Valya, eso es traición». «¿Traición?». Valentina tomó a su amiga por las manos. «¿Y qué te ha hecho, Rubén? Te ha involucrado en actividades delictivas contra tu voluntad. Te ha humillado. Te ha pegado. ¿Dónde está su lealtad a la familia?». A la hora de comer, Amelia tomó una decisión. Valentina la llevó a la comisaría, donde le recibió el capitán Moreno, un experimentado agente de la brigada antidroga. «Señora Castillo», dijo él haciendo sentar a Amelia en el despacho, «estamos listos para escuchar su testimonio. Todo lo que diga quedará registrado en acta». Amelia contó con todo detalle la visita de Osvaldo, la propuesta de blanquear dinero y cómo Rubén había aceptado colaborar. Describió el modus operandi, dio los nombres de las personas que había visto en su casa y habló de las cantidades de dinero que pasaban por el lavadero de coches. «¿Cuánto dinero pasaba aproximadamente por el lavadero de coches de su marido?», preguntó el capitán. «No lo sé con exactitud, pero por lo que traía a casa, se trataba de decenas de miles de pesos al mes. Quizás más». «¿Llevaba la contabilidad como de costumbre?». «Sí, todo parecía legal. Solo que el número de clientes que figuraba en los documentos no se correspondía con la realidad». El capitán Moreno escuchó atentamente, hizo preguntas para aclarar algunos puntos y tomó nota de la declaración. Cuando Amelia terminó, dejó el bolígrafo y la miró con seriedad. «Señora Castillo, su testimonio es muy importante para nosotros. Hace tiempo que sospechamos que en la ciudad hay una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, pero no habíamos podido encontrar puntos concretos. Ahora tenemos una pista». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Amelia. «Llevaremos a cabo una investigación y recopilaremos pruebas adicionales. Puede que lleve algún tiempo, y le recomiendo encarecidamente que no vuelva a su casa en los próximos días».
Valentina llevó a Amelia a su casa de campo, situada a 20 kilómetros de la ciudad, en medio de un bosque de pinos. Era una pequeña casa de madera con un porche, donde Valentina pasaba los fines de semana y las vacaciones. Aquí estará a salvo, le dijo. Nadie conoce este lugar, excepto yo. Amelia pasó una semana en la casa, leyendo libros, paseando por el bosque, tratando de ordenar sus pensamientos y sentimientos. Valentina venía todos los días después del trabajo y le traía comida y noticias de la ciudad. Rubén te está buscando, le decía. Ha ido a casa de tus padres y a tus compañeros de la universidad. Les ha dicho a todos que te has ido a casa de unos familiares. ¿Y qué se dice en la ciudad sobre lo que dije en la fiesta? Hay opiniones diferentes. Algunos no lo creyeron, pensaron que habías hablado bajo el influjo de las emociones. Pero muchos ahora ven con otros ojos la repentina riqueza de Rubén. Al séptimo día, el capitán Moreno llegó a casa de Amelia acompañado de Valentina. Señora Castillo, dijo, mañana vamos a llevar a cabo una operación para detener a su marido. Nos gustaría que estuviera presente durante el registro del lavadero de coches. ¿Por qué? Se sorprendió Amelia. En primer lugar, usted sabe mejor que nadie dónde pueden estar guardados los documentos o el dinero. En segundo lugar, su presencia demostrará a Rubén la gravedad de la situación. Quizás decida cooperar con la investigación. Amelia aceptó, consciente de que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, 2 coches de policía se detuvieron frente al lavadero de coches El Sol. Amelia estaba sentada en uno de los coches, observando el edificio familiar, donde solía ir a menudo, pero que ahora le parecía extraño y peligroso. Rubén estaba en su lugar de trabajo, dirigiendo el lavado de un costoso todoterreno. Al ver a los policías, al principio no entendió lo que estaba pasando, pero cuando el capitán Moreno se le acercó con una orden de registro, su rostro se transformó. Rubén Castillo está detenido por sospecha de blanqueo de dinero procedente del tráfico ilegal de drogas, anunció el capitán. ¿Qué? Rubén palideció. Esto es un error. No hay ningún error. Tenemos una orden de registro y de detención. En ese momento, Amelia salió del coche patrulla. Al ver a su esposa, Rubén se quedó paralizado sin poder creer lo que veía en sus ojos. Amelia, susurró, ¿qué haces aquí? Ha testificado en tu contra, dijo tranquilamente el capitán. Nos ha contado todo sobre tus actividades. El rostro de Rubén se desencajó de rabia. Se le llenaron los ojos de sangre y apretó los puños. Tú, dio un paso hacia su mujer, pero los policías lo detuvieron. Me has traicionado. Has traicionado a tu propio marido. Rubén, yo solo... ¡Cállate! Gritó tan fuerte que los empleados del lavadero de coches y los transeúntes se volvieron. ¡Cállate, traidora! ¡Mujerzuela! Los policías le inmovilizaron los brazos, pero él seguía gritando. 7 años. 7 años te he mantenido, alimentado, vestido, y tú me has apuñalado por la espalda. ¿Cómo has podido? ¿Cómo te has atrevido? Rubén, cálmate, intentó tranquilizarlo el capitán. Te mataré, gruñó Rubén tratando de liberarse. Lo juro, te mataré. Has destruido mi vida, lo has destruido todo. Había tal odio en su rostro que Amelia retrocedió. Este hombre que gritaba maldiciones y amenazas no se parecía en nada al marido al que una vez amó. Pónganle las esposas, ordenó el capitán, y llévenselo. Mientras metían a Rubén en el coche, él seguía gritando. Te arrepentirás, ¿me oyes? Te arrepentirás. Mi gente te encontrará. Osvaldo te encontrará. Has firmado tu sentencia de muerte. El registro del lavadero de coches duró 3 horas. Los policías revisaron meticulosamente cada rincón, cada armario, cada cajón de las mesas. Amelia les mostró dónde guardaba Rubén los documentos y dónde tenía la caja fuerte. La búsqueda dio sus frutos. En el sótano detrás de una pared falsa, encontraron 2 grandes maletas llenas de fajos de billetes. El capitán Moreno silbó mientras contaba los billetes. Más de 2 millones de pesos, informó. No está mal para el dueño de un lavadero de coches. También hemos encontrado documentos falsos, registros de clientes ficticios y contactos de personas relacionadas con Osvaldo. Hay pruebas suficientes para presentar cargos graves. Señora Castillo, dijo el capitán cuando terminó el registro, gracias a su testimonio, tenemos pruebas importantes.
Ahora su marido se enfrenta a una pena de entre 10 y 15 años de cárcel. Amelia asintió con la cabeza, sintiendo un extraño vacío en su interior. Había conseguido lo que quería, detener las actividades delictivas de su marido, pero no sentía victoria, solo cansancio y dolor. Esa misma noche, Amelia regresó a casa. Tenía que recoger sus cosas y decidir qué hacer a continuación. La casa parecía abandonada. Nadie había limpiado en una semana. En el fregadero había platos sucios y por todas partes había botellas vacías de alcohol. Estaba recogiendo ropa en el dormitorio cuando oyó que se abría la puerta. El corazón le dio un vuelco. ¿Habría escapado Rubén de la cárcel? Pero desde el vestíbulo llegó una voz familiar. «Amelia, sé que estás aquí. Sal inmediatamente». Dorotea. Su suegra había venido a pedirle explicaciones. Amelia salió al salón y vio a Dorotea de pie en medio de la habitación, con el rostro desencajado por la ira. La mujer, normalmente pulcra y reservada, parecía despeinada y con los ojos ardientes de ira. «Aquí estás, traidora», siseó Dorotea. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a traicionar a tu propio marido?» «Dorotea, no lo entiendes». ¿Que no lo entiendo?» La suegra se acercó y Amelia vio que le temblaban las manos de rabia. «Lo entiendo perfectamente. Has destrozado la vida de mi hijo. Lo has enviado a la cárcel. Él mismo eligió ese camino». «Cállate», gritó Dorotea. «No te atrevas a justificarte. Rubén trabajaba, ganaba dinero, mantenía a la familia. ¿Y tú qué has hecho? Lo has traicionado». El rostro de la suegra estaba rojo de ira y sus ojos brillaban con auténtico odio. «He criado a mi hijo durante 35 años. 35 años. He puesto todo mi esfuerzo y todo mi amor en él. Y tú lo has destruido todo en 5 minutos». «Dorotea, Rubén blanqueaba dinero de la droga». «¿Y qué?», interrumpió la suegra. «No ha matado a nadie. No ha robado a nadie. Solo ganaba dinero. Eso es un delito. El delito lo has cometido tú». Dorotea agarró una botella vacía de la mesa y la lanzó contra la pared. «Traicionar a tu propio marido es un delito contra la familia». Los fragmentos se esparcieron por el suelo y Amelia retrocedió hacia la puerta. «¿Crees que has ganado?», siguió gritando Dorotea. «¿Que ahora vivirás tranquila? Te equivocas. Todo el pueblo sabe que eres una traidora. Nadie te hablará. Te convertirás en una paria». No podía seguir callada. Debías haber callado. La suegra se acercó a Amelia. «Una esposa debe apoyar a su marido, no arruinarle la vida. Has violado la ley más importante de la familia». El rostro de Dorotea se deformó por la rabia, y por un segundo, Amelia pensó que su suegra estaba a punto de golpearla. «Fuera de esta casa», siseó Dorotea. «Vete y no vuelvas nunca más. Ya no tienes familia, no tienes marido, ni suegra, ni casa. Esta también es mi casa». «¿Tuya?». Dorotea se rió con malicia. «Las traidoras no tienen casa. Recoge tus trapos y lárgate». Amelia se dirigió en silencio al dormitorio y metió sus cosas en una bolsa. Dorotea se quedó en el salón y siguió gritando maldiciones. «Que te remuerda la conciencia hasta el fin de tus días. Que nunca encuentres la paz. Has destrozado una familia y ahora lo pagarás». Amelia cogió la bolsa y se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta y vio a su suegra de pie en medio del salón destrozado, con el rostro lleno de odio. «Dorotea», dijo en voz baja, «hice lo que creí correcto». «¿Correcto?». Su suegra se rió con amargura. «Has hecho lo que lo ha destrozado todo, y ahora te quedarás sola con tu rectitud». Amelia cerró la puerta tras de sí y salió a la calle. La casa que había sido su hogar durante 7 años ahora era ajena. La familia que había intentado mantener unida se había desintegrado definitivamente. Se subió al autobús y se dirigió a casa de Valentina, consciente de que su antigua vida había terminado. Le esperaba la incertidumbre, la soledad, la necesidad de empezar de cero. Pero al menos podía dormir tranquila sabiendo que había actuado con honestidad. En la casa vacía solo quedaba Dorotea, maldiciendo a su nuera y lamentando la vida arruinada de su hijo. Y en algún lugar de la cárcel de la ciudad estaba Rubén, soñando con vengarse de la mujer que una vez fue su esposa.